El programa PTAFI 3.0 del Ministerio de Educación Nacional, enfocado a todos los colegios del país en asesorías, tiene la proyección para el año 2025, en el momento 2, de desarrollar formación docente. La CDA Guayacán Esquindío hará lo pertinente en las instituciones de los miembros que conforman la CDA. Bienvenidos a esta capacitación. Se trabajará en el desarrollo de la comprensión lectora desde los textos multimodales, interpretación de etiquetas. El texto multimodal es una forma de texto en la cual se confluye la imagen, de pronto el sonido, también influye los cuadros, los colores, el contenido en sí, por ejemplo las etiquetas, la publicidad, los dípticos, los trípticos. Esta formación la tendremos para fundamentarla en tres objetivos. Identifica la dimensión multimodal de la etiqueta y reconoce las características para realizar interpretaciones. Comprende el sentido local y global del texto, de textos lingüísticos y no lingüísticos mediante inferencias de información implícita y forma de toma de decisiones. Propone escenarios didácticos para el reconocimiento y la apropiación de distintos géneros discursivos. Partamos de una situación comunicativa, como para que analicemos. ¿Acompañas a tus padres a realizar el mercado en tiendas o supermercados? Seleccionas una gama de productos, pero luego llegas a casa y, ¡sorpresa!, no eran lo que parecía. Escogiste un producto, pero finalmente consumes algo diferente a lo que esperabas en el momento de la compra. El jugo no tiene fruta, el jamón no es jamón, las salchichas de pavo llevan de todo menos pavo, los zumos que son néctares, las sopas en polvo de verduras sin verduras, o los yogures que aseguran tener fruta y no llevar azúcar, no contienen fruta y sí mucha azúcar. El supermercado está lleno de etiquetados trampa, entre comillas. Hoy nos convertiremos en detectives de comida saludable. La misión es descubrir los secretos de los alimentos que consumimos todos los días. En los escenarios comunicativos del mundo moderno se experimentan constantes transformaciones que dan lugar a diferentes situaciones de hibridación discursiva, dando muestras de una evolución de los géneros discursivos y una fusión de los modos de expresión mediante la inclusión de nuevas relaciones e implementación de nuevos recursos comunicativos. Por ejemplo, identificamos alimentos saludables y no saludables. Conocemos los ingredientes reales de los productos. Evitamos que el marketing alimentario nos engañe. Compra saludable, dieta saludable. Para esto miremos y dialoguemos sobre alrededor de las siguientes preguntas. ¿La etiqueta es un texto? ¿Pertenece a algún tipo de tipología o género textual? ¿Qué características posee una etiqueta? ¿Cuál es el propósito comunicativo de la etiqueta? ¿Las imágenes aportan la información? ¿Cuál es la estructura de una etiqueta? ¿Por qué es importante tener conocimiento sobre los productos que consumimos? Por ejemplo, alto en grasas, alto en azúcares añadidas, alto en sodio. El texto desde una perspectiva multimodal es una unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal humana que posee carácter social. Se caracteriza por su cierre semántico y comunicativo y por su coherencia debido a la intención comunicativa del hablante de crear un texto íntegro, a su vez estructuración mediante dos conjuntos de reglas, las del nivel textual y las del sistema de la lengua, según Bernardes. Los géneros discursivos hacen referencia a un conjunto de enunciados relativamente estables, ligados a una esfera social determinada, según Bakhtin, están asociados a las prácticas sociales concretas, utilizan enunciados más o menos estables, son coyunturales y se renuevan con el tiempo. La tipología textual corresponde a un repertorio cerrado e invariable de varias modalidades textuales que varían ligeramente según las escuelas y enfoques. Los lineamientos curriculares establecen como criterio para su clasificación la intencionalidad, informativo, narrativo, argumentativos y explicativos. Adam distingue 5 secuencias textuales: narrativa, descriptiva, argumentativa, explicativa y dialogal. El género textual etiqueta.
El análisis del discurso de la etiqueta presenta planteamientos amplios y complejos que son la causa de una hibridación discursiva que tiene lugar en su naturaleza interna. La etiqueta facilita al consumidor la información suficiente del producto que va a adquirir, brindando información útil al usuario. Debe incorporar un llamado de atención que capte los deseos y la intención del comprador. Por ejemplo, galletas dinosaurios. Miramos, el término dinosaurios está resaltado con varios elementos de colores. Y las galletas hacen parte de ambicionar al cliente, al posible cliente o consumidor, para que sacie su hambre. La etiqueta constituye una unidad textual singular que combina diferentes elementos propios de diversos géneros y tipologías textuales que interaccionan en su producción. La etiqueta representa la pieza fundamental de cualquier artículo que identifica el contenido del producto, brinda un servicio informativo al cliente, representa una imagen del producto en sí mismo y de la empresa que lo produce, crea un vínculo entre el consumidor y el fabricante y viste al producto para alcanzar su pretensión primordial, llegar al consumidor. Bernardes propone tres dimensiones textuales que son la sociocomunicativa, es decir, que la etiqueta satisface con una doble necesidad social intrínseca de informar y persuadir al consumidor. Una pragmática indaga quién habla, a quién se dirige, cómo se instaura el enunciador en el texto, qué huellas lo hacen visible, desde dónde habla, y la estructural, que determina cómo se debe disponer la información sociocomunicativa y pragmática de forma que impacte directamente al consumidor. Este microtexto está limitado por el espacio, un factor que determina cómo se debe diseñar. Ustedes ven que hay etiquetas grandes, medianas y pequeñas de acuerdo al envase o al empaque del producto. Ejemplificaré con esta diapositiva la dimensión sociocomunicativa de la etiqueta y ahí vemos caldo Maggi, sopa criolla, costilla, entonces viene con la finalidad informativa y persuasiva, se materializa en la etiqueta en virtud de la combinación entre las representaciones lingüísticas y no lingüísticas. Y está aplicado más o menos abajo, donde dice Maggi, sancocho 45 gramos, que contiene el producto y todos sus elementos. Ejemplificaremos la dimensión pragmática con el Choco Crispis, Choco Copos. Ahí vemos nuevo con calcio, hierro, zinc, buena fuente de vitamina D y está el Crispis ahí llamándolo a uno para que lo consuma, dice 300 calorías y tiene la información, la etiqueta de cada elemento dispuesto, motivo y función, en definitiva, que llegue al consumidor de manera estructurante. La función estructural, miremos que es prácticamente esa gramática del texto. Como tal, aquí en el caso de las etiquetas tiene el nombre de la marca comercial, el nombre del producto, colores, logotipo, descripción del producto, cantidad del contenido, tipografía de la letra, cambio de tamaño, color, expresiones persuasivas, efectos visuales, elementos extralingüísticos, iconográficos e imágenes. La presentación del producto, tabla de la lista nutricional, por ejemplo en el caso aquí de Fontaneda, ahí tenemos el elemento. Toda etiqueta debe contener una información sobre el producto bien que ofrezca, caracterizándose el nombre del producto, la lista de los ingredientes, el contenido del producto, la fecha de caducidad, las condiciones de utilización y conservación, nombre y domicilio del fabricante, lote de fabricación, lugar y origen y procedencia del producto. ¿Qué es lo más importante al analizar una etiqueta? Tener en cuenta que lo que aparece en la cara principal del envase suele ser propaganda, no hay información nutricional. ¿Cuál es la finalidad del mensaje? Usar los niveles de lectura literal, inferencial y crítico. Comparar lo que ofrece el producto frente a los ingredientes y la tabla nutricional y expresiones. No azúcar, no calorías. ¿Qué busca la expresión? Analizar la información para descubrir la publicidad engañosa. Leer notas precautorias.
Ejemplo, contiene cafeína, edulcorantes. Revisar los ingredientes y cuál sería el aporte para nuestra salud. Miremos el ejemplo de Coca-Cola sin azúcar. Entonces todas las leyendas implican que hay que leer, el usuario tiene la obligación de leer la información que le suministra la etiqueta. En la etiqueta se expresan también los aditivos, que son las sustancias que se añaden a los alimentos para que mantengan sus cualidades y recuperen algunas que se han perdido durante su transformación. Pueden ser naturales o sintéticos y se autorizan en cantidades controladas por la ley, pero muchos de las personas no manejan las cantidades adecuadas. Serie, colorantes, conservantes, antioxidantes, emulgentes, estabilizantes, espesantes, reguladores de acidez, potenciadores del sabor y varios. Cada uno de ellos tiene sus características. Por ejemplo, los antioxidantes sirven para que un alimento se conserve en buen estado. Por ejemplo, la vitamina C. Los sellos de advertencia en exceso nos permiten distinguir con solo una mirada aquellos alimentos menos saludables y preferir los alimentos sin sellos o con menos sellos. Los sellos de advertencia a exceso nos permiten distinguir con solo una mirada. Entonces, hay que mirar cuántos sellos tiene un producto. Ejemplo, unos que tienen 3, 4 sellos, exceso en calorías, exceso en azúcares y exceso en grasas. Entonces hay que, en lo posible, evitar todos estos sellos. Por ejemplo, hay uno que diría contiene cafeína, evitar en niños. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. En este texto multimodal encontramos una información nutricional, la cual está presentada en una tabla. En rojo encontramos los nutrientes, en azul el aporte energético, en verde se indica la cantidad de nutrientes por 100 mililitros, en naranja se indica la cantidad de nutrientes por porción, al inicio de la etiqueta se indican las porciones. Entonces cada caja, cada etiqueta contiene todos estos elementos de información para el usuario. La pregunta sería, ¿los leemos quienes vamos a consumir los productos? Como se trata de formar cultura para el consumo y mejoramiento de eh, bebidas o alimentos sanos y saludables y generar hábitos saludables en los estudiantes y maestros, pues hay una serie de sugerencias didácticas. Por ejemplo, posibilidad de implementar proyectos transversales a partir del análisis de las etiquetas. Ejemplo, traer con revisar los estudiantes la lonchera en la mañana y hacer un listado de lo que consumen los estudiantes e ir haciendo un proceso de investigación para que en un mes determinemos qué tan saludable puede ser el consumo de nuestros niños en las instituciones educativas. Utilizar dispositivos digitales para investigar la información nutricional. Leer las resoluciones de los ministerios sobre qué tanta cantidad de sodio, cómo regulan toda esta campaña para evitar la malformación en salud, la desinformación en salud y no afectar la salud de las personas. También se amplía el vocabulario, hay que reconocer que estas etiquetas forman parte de un lenguaje formal y no formal, un lenguaje donde el niño aprende nuevos términos, por ejemplo, tacos, que un paquete de saltín Noel viene por tacos, 4 tacos, que se llaman saltín Noel, que uno es tradicional, que tiene exceso en sodio, que es un saltín, los colores con los que manejan las etiquetas. Más ahorro, por ejemplo, entonces, ¿qué es más ahorro? Eh, Ampliación de vocabulario y la comprensión nutricional de la tabla nutricional. Invitar, por ejemplo, el padre de familia que muchas veces le da las papitas al niño y nunca conoce la tabla nutricional ni lo saludable que es o no. Pero también se puede involucrar al profesor de ciencias naturales, al de matemáticas, para mirar todo lo de los estados nutricionales, por ejemplo, las cantidades, los valores. El maestro de ciencias naturales para mirar cómo afectan o no ciertos elementos como el sodio a la salud. Posibilidades de diseño de material multimodal. El niño puede partir de hacer gráficos, hacer siluetas textuales, desarrollar afiches sobre productos.
elaborar, por ejemplo, TikToks, entre otros. Carta de recomendación nutricional. Cada estudiante podría escribir la carta a un amigo recomendando alimentos saludables basándose en lo aprendido. Y podrían incluir información como leer etiquetas y destacar la importancia de la lonchera equilibrada. Creación de un menú saludable. Los estudiantes pueden diseñar un menú acompañados de los maestros para que en la semana y se lo comentan a sus padres para que de pronto lo lleven a cabo en la casa. Creación de un juego de mesa educativo. En grupos diseñarán un juego de mesa que enseñe a los otros niños a leer etiquetas y hacer elecciones nutricionales informadas. El juego podrá incluir preguntas sobre información de etiquetas y desafíos relacionados a la selección de alimentos saludables. El chef saludable en clase. Entonces sería una práctica ya muy linda, donde organizar una actividad práctica donde los estudiantes lleven ingredientes saludables y se prepara un plato sencillo. Por ejemplo, una ensalada de frutas, sin mayonesa, sin salsas de ningún tipo, sino todo natural. Pero también podemos invitar a que un trabajo más serio nos lleve a la creación de un blog de nutrición, donde los estudiantes podrían aportar sus trabajos y que cada grado, cada grupo de grados entregue sus propuestas alimenticias desde una nutrición sana y saludable. Con los docentes y estudiantes podemos realizar una práctica de caracterización de una etiqueta y ahí encontramos la presentación del producto, nombre de la marca comercial, nombre del producto, los colores, el logotipo, si queremos el logosímbolo, descripción del producto, cantidad del contenido, fecha de caducidad, condiciones de utilización, tipografía de la letra, porque el cambio de tamaño, expresiones persuasivas, efectos visuales, describe la tabla nutricional, escribe sus ingredientes, realiza análisis de la información literal, inferencial y crítico a la etiqueta. Es bueno que los estudiantes desarrollen el sentido crítico textual de todo esto de las etiquetas. Ejemplificando podríamos decir lo siguiente: encuentras un envase de salsa de tomate que dice, comillas, hecho solo con tomates frescos. Cierra comillas. Al leer la lista de ingredientes descubre que los tomates frescos son el tercer ingrediente, después del agua y el azúcar. ¿Qué significa realmente hecho con tomates frescos, entre comillas? Analizas un paquete de galletas de avena con pasas. Uno dice ser, comillas, con ingredientes naturales, cierra comillas, y el otro, comillas, sin conservantes artificiales, cierra comillas. Al leer etiquetas descubres que ambos contienen aceites vegetales refinados. ¿Qué conclusiones puedes sacar sobre esas afirmaciones? Otro ejemplo, un yogur está etiquetado como, comillas, con fruta, sin azúcar, agregada, cierra comillas. Pero al leer la etiqueta ves que contiene 15 gramos de azúcar por porción. Si una porción es de 150 gramos, ¿cuántos gramos de azúcar contiene realmente? Estos otros tres ejemplos, miremoslos. Si las salchichas de pavo dicen contener un 80% de carne de pavo, pero al leer la etiqueta descubres que solo el 50% es carne de pavo, ¿cuántos gramos de carne de pavo hay en un paquete de 400 gramos? Si observas un paquete de galletas que dice ser rico en fibra, al revisar la lista de ingredientes notas que contiene principalmente harina refinada y solo una pequeña cantidad de fibra añadida. ¿Cómo podrías describir esta etiqueta en términos de la veracidad? Pero compras un producto pensando que es una sopa de verduras, pero al revisar la etiqueta te das cuenta de que la sopa en polvo, entre comillas, apenas contiene un 4% de verduras deshidratadas. Si pagaste 16,000 pesos por el paquete que rinde para 4 porciones, ¿cuánto estás pagando por cada porción real de verduras? Para finalizar, tendremos los maestros que ser muy críticos en lo de la alimentación sana y saludable. Por eso tenemos el papel y la obligación moral y cultural de formar conciencia en los estudiantes, comunidad educativa, padres en general, sobre el uso de una alimentación sana para que crezcan sanos. Vamos a dar lectura a un cuento sencillo de Andrea Camilleri, profesor y escritor, pensador, que dice lo siguiente.
En una selva se produce un terrible incendio y todos los animales huyen de las llamas para ponerse a salvo. Entre ellos también corre el león, el rey de la selva, y mientras se aleja velozmente ve un pequeño colibrí que, en sentido contrario al resto de los animales, se dirige hacia las llamas en la selva. ¿Qué haces, loco? ¿No ves que se está quemando todo? Grita el león. Y el colibrí le responde, claro, es que tengo una gota de rocío en el pecho y la llevo para intentar apagar el fuego. Entonces, todos tenemos que aportar para formar conciencia de tipo ambiental, pero también de tipo cultural para el respeto del mismo ser humano. Gracias, muy formales, Dios los bendiga.